Bueno, bienvenidos a todos. Continuamos con nuestros webinars introductorios de nuestra broker, Windsor Broker, que nos respalda en esta tarea. Espero que lo disfruten. También, como alguien me preguntaba, los pueden ver, repetirlos en el canal. Si alguno tiene problemas, me pueden decir en el chat cuando vamos a arrancar. Así que bueno, vamos a arrancar con este tema de análisis fundamental. El análisis fundamental es una herramienta de pronóstico, una herramienta que utilizamos, al igual que el análisis técnico, para tratar de pronosticar el futuro de nuestros activos o el valor actual. Para operar en el mercado de capitales, pues necesitamos algunas herramientas de estudio. Entre esas está el análisis fundamental o el análisis técnico, pero el análisis fundamental nos va o busca saber por qué el comportamiento, cuál es el valor justo de un activo y obtener un mejor rendimiento de nuestro portafolio. Alguien me está preguntando por el canal de YouTube. Por el correo les enviaremos un link para que puedan tener acceso al canal. El pronóstico versus análisis técnico versus análisis fundamental. Mientras el análisis técnico se concentra en el estudio de movimientos de mercado, no sé si alguno de ustedes ha estado en algún otro de nuestros seminarios o de pronto ya lo han visto, ustedes saben que el análisis técnico se enfoca como en la historia de precios, más que en la historia como la parte interna del país o de la compañía. Se concentra en las fuerzas económicas de la fuerza de la oferta y la demanda, que es lo que hace al final que los precios suban o bajen, y es el valor real de mercado, lo que llamamos el valor real de mercado. Ambos enfoques, tanto el fundamental como el técnico, lo que busca es solucionar el problema de qué es o el problema de que necesitamos saber a cómo debemos comprar o a cómo debemos vender, o si estamos bien comprados o si estamos bien vendidos. Mientras que el análisis técnico se enfoca en el mismo precio, pero basado en una historia, como ustedes ya lo han visto, como una de las premisas del análisis técnico es que la historia se repite, mientras que el análisis fundamental sí se va como a la parte que ya vamos a ir viendo, la parte, digamos, de la oferta y la demanda. Por ejemplo, en un país, importaciones, exportaciones, la cantidad de divisas que tiene el país para pagar sus deudas, o la inflación, o el valor del dólar, etcétera, etcétera, como vamos a ir viendo. Pero siempre el análisis fundamentalista busca saber qué es lo que causó ese efecto, qué fue lo que llevó al mercado a ese precio. La premisa principal, tanto en el Forex como en cualquier mercado, es que el precio del activo puede diferir de su valor real y tenderá a ajustarse a este mismo. Esta es la premisa principal del análisis fundamental. Entonces, el análisis fundamental, ¿qué dice? Que cualquier activo, ya sea una acción, ya sea una moneda, ya sea un bono, cualquiera de estos activos, ya sea un metal, un commodity, cualquiera de estos activos puede que esté difiriendo de su valor real o su valor justo, también es otra manera de llamarlo, pero ese valor tenderá a ajustarse al valor real. Ese es, digamos, en lo que se basa el análisis fundamental. El pronóstico técnico es el fundamental. Casi todos los operadores se califican entre los dos, como técnicos o fundamentalistas. El problema es que muchas veces los gráficos, los fundamentos están en conflicto. Por eso también a veces algunos deciden, bueno, yo solo voy a basarme en lo fundamental, y otros dicen, yo solo voy a basarme en lo técnico. Así que ya depende. Y muchos mezclan los análisis, pero
se inclinan por alguno de los dos principalmente. Una explicación para esto es que el mercado descuenta los fundamentos. Eso es lo que dice el análisis técnico. El análisis técnico dice, no, yo no voy a tener en cuenta la fundamental porque yo lo que creo es que los precios van descontando estos valores y ya cuando se conocen los fundamentos ya la tendencia está en marcha. Por decir algo, pronto ustedes han visto que el euro en estos días ha venido cayendo. Entonces algunos dirían, no, en el análisis técnico yo veía que venía bajando y luego vemos que es que la economía europea está mal, está deteriorada, entonces por eso es que ha venido bajando. Esa puede ser una forma de interpretarlo, de verlo, o por ejemplo en una compañía, supongamos una empresa de algún sector, digamos del sector farmacéutico, por ejemplo. Entonces digamos que su acción está en 1000 y empieza a caer, a caer, a caer, y de pronto uno hace los análisis técnicos y dice, bueno, va a seguir cayendo, y luego nos damos cuenta que esa empresa tuvo un problema legal con alguna patente o algo así. Eso es lo que hace mover a veces los precios. Así que la mayoría de los analistas puros consideran que lo fundamental está incluido en el comportamiento de los precios, o sea, no les interesa saber por qué, mientras que el analista fundamental sí está siempre pensando en por qué de las cosas, ¿vale? Vamos a ir a lo que vimos que es principalmente fundamental. Está basado en medidas econométricas y financieras. Por ejemplo, índices macroeconómicos y microeconómicos. Análisis sectorial, como por ejemplo, si estamos hablando de compañías, si estamos analizando compañías en bolsa, entonces el análisis del sector farmacéutico, del tecnológico, de hoy en día el aeroespacial, de metalmecánico, cualquiera de estos, o energético, cualquiera de los sectores que existan en la economía. Los estados financieros ya, estamos hablando ya de algo muy específico para cierta compañía, cómo está la compañía, ¿correcto? Y de estos estados financieros podemos sacar lo que llamamos las razones financieras, que son los ratios o lo que llaman, por ejemplo, porcentaje de deuda sobre el total del patrimonio, total de costos sobre el valor de las ventas, o sea, todas estas, o el EBITDA, todas estas razones financieras que existen para analizar los estados financieros. ¿Cuál es el objetivo del análisis fundamental o cuáles son los objetivos? Evaluar el precio de los activos. O sea, por ejemplo, hoy en día, por hablar de algo, ustedes todos conocen Tesla. Tesla ha venido teniendo un crecimiento impresionante en los últimos meses, prácticamente duplicó su precio en menos de un mes. Hoy cerró aproximadamente a $850 de acción. Entonces un fundamentalista analizaría si es verdaderamente ese el valor de Tesla o no. Y un técnico podría decir, bueno, está rompiendo máximos, va a seguir subiendo. O sea, ya depende como lo quieras analizar. Ese fundamentalista, con esos análisis que hace, lo que busca es saber si el activo está sobrevalorado o no, o si está subvaluado, ¿cierto? Esas son algunas de las conclusiones que vamos a llegar con el análisis fundamental. Fíjense que, antes de que sigamos, fíjense que el análisis fundamental tiene mucho ya también, hay que entender un poco lo que es la parte económica, o sea, entender, por ejemplo, la economía de un país o entender la parte financiera de una compañía. O sea, ya ahí, mientras que el análisis técnico es un poco más matemático. Entonces ya hay unos que prefieren el análisis matemático al análisis fundamental. ¿Qué es fundamental? Sí, la verdad es que tiene muchísimas variables, puede terminar siendo mucho más difícil el análisis fundamental. Por ejemplo, Warren Buffett, que ustedes de pronto lo conocen, que es uno de los hombres más ricos del planeta, creo que está como tercero, es un gran inversionista. Seguramente él se asesora de algunos que hacen análisis técnico, pero él tiene muy claro es la economía en su cabeza. Él básicamente es un inversor que está basado en el análisis fundamental. Vamos al análisis, lo que es el análisis macroeconómico y microeconómico. ¿Qué estudia?
estudia los comportamientos globales. Por ejemplo, el consumo de un país. No sé si ustedes saben que hoy en día, antes en los países latinoamericanos, estos indicadores eran menos importantes. Cada día van tomando más importancia y nos hemos vuelto ya como los países desarrollados que sacan datos cada semana. Todavía los países en vía de desarrollo, todavía los datos son un poco más esporádicos, son más como mensuales, cada 15 días, son los datos más relevantes, pero en Estados Unidos es un país que semanalmente saca muchos datos. El empleo, o las personas que piden el seguro cuando se quedan sin empleo, si creció el empleo, si creció el salario, cuánto fue la inflación, o sea, estamos hablando de muchísimos datos, casas que están construyendo, si hay órdenes, licencias para construir casas, o sea, en fin, hay una cantidad de datos impresionante. El gasto en el caso de un país y también de una empresa, pero estamos hablando de la parte macro, o sea, el gasto del país, por ejemplo, en los países latinoamericanos, se analiza mucho el déficit fiscal, o sea, la diferencia entre los ingresos y los egresos. Y los ingresos, ¿de dónde provienen los ingresos de un país? De los impuestos. Entonces, también ver si han habido reformas tributarias, si los ingresos que está diciendo el país que va a tener son verdaderamente o no son. Para eso también existen los que llamamos las calificadoras de riesgo. Entonces, la gente también está pendiente de las calificadoras de riesgo, que son las que hacen el análisis financiero de cada país. ¿Aló? Alguien me dice que se ha cortado. ¿Me están escuchando en este momento o ya está funcionando nuevamente? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan otra vez? ¿Ya se recuperó el sonido? Ok, gracias. Vamos a seguir adelante. Listo. Entonces seguimos, el gasto, por ejemplo, es otro, la inversión. Entonces, por ejemplo, ¿quién está invirtiendo en los países? Por decir algo, para hablar de los países latinoamericanos, si el inversionista extranjero está viniendo, ¿qué porcentaje de esa inversión o de la inversión que se está dando en cada país es producto de los mismos locales o de los externos? O sea, o si son capitales golondrina. O sea, en fin, es una cantidad de toda esta información de los comportamientos globales. Hay unos, hoy en día, incluso en la página nuestra, en la página de Windsor Broker, ustedes se encuentran ahí que cada semana sale lo que llaman el calendario económico. Eso es algo con lo cual ustedes deben familiarizarse cuando van a operar estos mercados y estar atentos a cuáles van a ser los datos que van a salir en los próximos días o en el día que están haciendo trading. Cada día hay un calendario muy específico, especialmente los más viciosos son lo que es Europa, Estados Unidos. Los países desarrollados son los más viciosos en esos temas, Canadá. Sin embargo, en los países latinoamericanos también sale, países como México, Colombia, Chile, son países que también sacan muchos datos, pero los que más emiten datos permanentemente son los países desarrollados, pues también son donde ellos son los que más recogen, o los que recogen la mayor parte de la inversión. Estados Unidos es un país que recibe mucha inversión del extranjero. China, por ejemplo, aunque China pues tiene sus cosas adicionales, es que cuando tú analizas China, a veces China ha tenido una particularidad, es que los chinos a veces como que los datos no son tan exactos. Es decir, a veces dicen que de pronto ellos manipulan los datos, entonces uno tiene que aprender a manejar ese tema, porque por ejemplo, si uno es un day trader y no quiere operar con el análisis fundamental, entonces usted, por ejemplo, antes de que salgan los datos digamos, los que son más importantes, por ejemplo, un dato como el PIB de Estados Unidos o un dato como la inflación de Estados Unidos, usted de pronto dice, yo me salgo antes del dato y luego vuelvo y entro después del dato. O, por ejemplo, si usted está operando petróleo todos los martes, hoy no, porque ayer fue festivo en Estados Unidos, pero cuando es festivo el lunes en Estados Unidos, entonces ese dato sale a los 2 días, o sea, no sale el lunes, sino sale el martes, perdón, el miércoles por la tarde a las 4:30, mañana ustedes pueden, de tarea, podrían
buscar, mañana salen unos que se llaman APIs. Las APIs es una agencia que da la primera idea de cómo van a ser los inventarios de petróleo en Estados Unidos. Y el siguiente día, a las 10:30 de la mañana, normalmente, a menos de que haya cambiado el horario de verano, normalmente es a las 10:30, ahora 9:30, en este momento sale a las 10:30 de Central, ahora en Nueva York, a las 10:30, salen los datos del inventario de petróleo. Entonces, si usted está operando petróleo y quiere quitarle ese ruido a su trading, usted puede salirse unos 5 o 10 minutos antes de que salga el dato y volver a entrar después del dato dependiendo si lo quiere analizar. O sea, esas como cosas que usted va a ir analizando y utilizando del tema fundamental. Otra cosa que se analiza son las importaciones y exportaciones. Por ejemplo, hoy en día, o lo que ustedes han escuchado durante los últimos meses, han venido en esa pelea entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? ¿Por qué es la pelea? Porque resulta que Estados Unidos quiere que lo que importe de China sea menor, o sea, el déficit entre ellos dos, es decir, Estados Unidos importa más de lo que le vende hasta a China, de lo que le exporta a China. Entonces, es lo que ha dicho, es que se siente en desventaja, entonces lo que han buscado es equilibrar, entonces han puesto las tarifas, etcétera, etcétera. Eso también hace en los países en vía de desarrollo, en Chile, Colombia, dependiendo qué pasa. En estos países somos más importadores que exportadores. Nosotros no somos tan productores. Un país como Colombia es deficitario en el tema de exportaciones e importaciones. Un país como Brasil también alcanza a hacerlo, aunque Brasil es un país que exporta bastante, pero sigue siendo deficitario. Ha pasado, por ejemplo, el análisis fundamental, como otro ejemplo que pueden usar. Por ejemplo, en Brasil en estos días, ¿qué pasó con el asunto entre Estados Unidos y China? ¿Cuál fue el arreglo? El arreglo es que China sí le va a importar más a Estados Unidos. ¿Y qué producto es uno de los que le va a importar más? Soya. ¿Quién es uno de los mayores productores de soya? Uno de los mayores productores de soya es Brasil. Eso ha hecho que el real brasilero se haya ido al alza porque la gente está pensando que lo que le compraba China a Brasil se le va a comprar es a Estados Unidos. Eso nadie lo sabe, pero nadie lo sabe, es decir, nadie sabe las cantidades que van a hacer, pero la gente empieza a especular. Y hoy en día hay una cosa, es que el mercado se mueve basado en expectativas. Anteriormente, hace unos 10 años, 15, usted se movía con los datos como muy en el día a día, lo que iba saliendo, lo que iba saliendo. Hoy en día estamos hablando que se opera pensando en que lo que va a pasar en 3, 4, 5, 6 meses. Por ejemplo, este año la FED, estamos ya en febrero, a finales de enero, a mediados de enero, tuvo su primera reunión y en ella dijeron que posiblemente van a seguir con la política de expansionismo. Eso ha hecho pensar al mercado que posiblemente la Fed vaya a bajar otra vez las tasas por lo menos una vez este año. ¿Cuándo? No sabemos, no sabemos si será en la próxima reunión o si será en junio o si será en septiembre, pero entonces ya el mercado está operando basado en que la Fed sí va a bajar la tasa. Si la Fed no la bajara, pues eso haría que los precios se devolvieran de ciertos activos, ¿cierto? Esto nos da lugar a lo que llamamos la curva IS, que es esta, que proviene de Investment and Savings Equilibrium, que proviene de las inversiones y el ahorro y el equilibrio entre el ahorro. Si ustedes ven, esta es la curva de oferta y de demanda. Esto es lo que llaman, esta línea es el equilibrio. Aquí en esta zona es donde la oferta de bienes y servicios es mayor que la demanda y aquí en esta zona es donde pasa lo contrario. ¿Qué pasa? Esta es la zona en donde la tasa de interés y la producción están en equilibrio. Hay una teoría, la teoría económica básica, dice que a mayor tasa de interés, menor inversión. A menor tasa de interés, mayor inversión. Esa es una de las cosas. Esto muestra las combinaciones de renta y tipos de intereses reales, ¿no? Para los cuales el mercado está en equilibrio. El mercado de bienes y servicios está en equilibrio, ¿cierto? Obviamente, pues yo les estoy mostrando bastantes, digamos, el análisis fundamental pues tiene bastantes ramas, por llamarlo de una manera.
O sea, ya depende de lo que te quieras especializar, depende del producto en el que tú estás operando. Pronto uno, si está operando la moneda de un país, pues tendrán que ver ciertas cosas. Si estás operando el petróleo, tendrás que ver otras cosas. Si estás operando el oro, por ejemplo, el oro. En estos días, el oro ha venido subiendo. Estamos hablando que hoy cerró por encima de $1.600. ¿Qué pasa? El oro, una de las razones por las que está subiendo es porque la gente de todas maneras se está como buscando un refugio por si algo pasa, porque igual las acciones están muy altas. Dos, porque en la medida que la inflación sube en los Estados Unidos, y pues es el país más grande o la economía más grande del mundo, cuando hay inflación, una de las cosas que la gente se refugia es en el oro. Pero igual todo es un juego de expectativas. El oro ha venido subiendo en los últimos más o menos 8 meses, ha subido casi unos $500 aproximadamente, está como a 1.100 hace unos 6 meses, 1.200. Ya estamos a 1.600. Entonces ya depende qué vas a operar. Por ejemplo, si estás operando oro, a veces, por ejemplo, los países en Asia, países como Rusia, India. En India, por ejemplo, India es un gran demandante de oro porque allá por su religión y por pues, su estilo de vida, esas cositas que usan en la frente, se usa mucho, que dan muchos regalos con el oro. Entonces hay unas épocas del año en donde hay fechas, como decir el amor y amistad, no me recuerdo cómo se llama allá, pero tiene una fecha así y allá se acostumbra a dar oro. Entonces en esos días el oro tiende a subirse un poco más porque la demanda, luego salen los datos, no, no demandaron tanto oro, o sí demandaron tanto oro. Por ejemplo, o Rusia dice, yo voy a comprar oro porque quiere refugiarse. Cuando empiezan a haber problemas con otros países, por ejemplo, por guerras o algo así, también el oro es un refugio. Entonces, ese tipo de cosas son las que involucran el análisis fundamental y son todas las variables que ustedes van a tener. Para eso se necesita leer bastante, tratar de entender y poder conectar los puntos. Es como entender qué está pasando en el mercado y poder revisar cómo se hace. Por otro lado, estudia también los desempeños. Fíjate que primero hablamos del comportamiento, también analiza los desempeños. Por ejemplo, el PIB, entonces ahí está mirando el crecimiento del país, la inflación, el incremento en los precios de bienes y servicios, el desempleo, si hay empleo, si el país está generando empleo o no. ¿Qué pasa? Si el país está generando empleo, si la inflación está controlada y el PIB está subiendo, es muy probable que vengan capitales a invertir a este país y, por ejemplo, si supongamos que fuera Colombia, si esto es lo que pasara en Colombia, entonces muy probablemente vienen capitales de afuera, eso haría que el dólar bajara, porque entran el dólar acá, habría abundancia de dólar, haría que el dólar bajara, por ejemplo, ese es uno de los efectos que puede pasar, o que también los bonos del país bajaran de tasa de interés. Esto nos da lugar también a lo que llamamos la curva LM, que es conocida así también por sus siglas en inglés. Cuando usted la busque en español, en inglés la va a encontrar como LM, pero si quiere saber, quiere decir que es el equilibrio entre la liquidez, entre la liquidez demandada o el dinero que se demanda y el dinero que se suple. Entonces aquí intervienen los bancos centrales, que son los que, digamos, son los que regulan la liquidez del mercado. Y aquí lo mismo, cuando están estas zonas, que la oferta de dinero es mayor que la demanda de dinero, y cuando están estas zonas, que la oferta de dinero es menor que la demanda de dinero. Eso es básicamente, digamos, lo que... Y si uno transpone las dos gráficas, ¿cierto? Entonces encontraría algo así, ¿cierto? Y este sería el punto de equilibrio entre los dos, que eso es lo que buscan los bancos centrales, que haya ese punto de equilibrio entre las dos curvas y logren que el país, digamos que esa es la forma que el país pueda crecer, ¿cierto? Ahora vamos a otra parte que es el análisis sectorial. Sectorial, como su nombre lo dice, pues es el análisis de los sectores, estudia el mercado o una industria específica, ¿cierto? ¿Qué estudia?
la competencia. O sea, por ejemplo, si Coca-Cola está en tu país, en donde estén escuchándome, que creo que pueden haber de diferentes países. Entonces, si está Coca-Cola en tu país y hay una local, una industria local que produce gaseosa, entonces ver cuáles son la competencia de esa industria. Por ejemplo, qué variables pueden afectar la industria? Por ejemplo, en el petróleo, como Venezuela, por ejemplo. Si allá los que estaban allá en ese país, los extranjeros que estaban produciendo petróleo, tuvieron que salirse de allá porque Venezuela privatizó todo. Entonces eso hace que la industria del petróleo allá, pues, vaya en caída porque, pues, está controlada por el Estado. Entonces esas son como el tipo de cosas. Perfiles de compañías, por ejemplo, si hay monopolios o si es libre comercio. Si esa empresa es un monopolio en cierto lugar, pues entonces ahí empiezan a ver, digamos, podría ser beneficiarse, o si por ejemplo es monopolio y el país está trabajando en sacar una ley antimonopolio, entonces eso va a afectar a esa compañía, entonces tú te vas preparando para venderla o no sé, dependiendo de lo que tú creas, habría que mirar allí. Análisis de proveedores y clientes, entonces proveedores. ¿Quién le provee? Por ejemplo, en estas épocas en que en los países latinoamericanos se ha subido el dólar, muchas veces los proveedores son materia prima importada. Entonces, ¿qué pasa allí? Una de las dos. Puede ser que la empresa tenga que subir precios, pero si el país está en dificultades, a lo mejor no puede subir precios, entonces lo que va a pasar es que va a vender al mismo precio, pero el costo de las materias primas está costando más. ¿Eso qué va a pasar? Que va a disminuir su margen de retorno, ¿cierto? Otra cosa, por ejemplo, los clientes. Entonces, si los clientes son fieles o no, cuáles son el tipo de clientes que se tienen, ¿cierto? O sea, dependiendo la industria. O sea, ya aquí ya empezamos a ver una cosa ya más como micro, como más en detalle. Por ejemplo, análisis de barrera de entrada y de salida. O sea, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, estás en un país y tienes un producto exclusivo, no sé, en cada uno de ustedes estén, cuál es la barrera de entrada y salida o qué tan fácil me puede entrar a competir alguien en ese producto? Entonces ahí es donde tenemos que hacer, dice que el análisis fundamental es un poco más complejo desde el punto de vista de puntos a tener en cuenta. El análisis técnico es más complejo desde el punto de vista matemático, pero tú no tienes que hacer la matemática, tú tienes que aprender lo que la matemática la hacen los computadores. Tú tienes que aprender a entender qué significa lo que es la variable o la media que estás utilizando, lo que sea. Pero el análisis fundamental es muy importante de todas maneras. Personalmente yo cada día me he volteado más hacia el análisis técnico, es más rápido, a veces es difícil encontrar, digamos, rápido la información de algo que está pasando en el momento. Entonces uno está operando más con el, pero hay cosas que sí uno tiene en cuenta. Por ejemplo, cuando operas las monedas, tú analizas cómo está el país, qué está pasando con las reformas tributarias, qué está pasando con una cosa u otra. Por ejemplo, ahorita la libra y el euro es un buen ejemplo. Pues tú estás mirando la parte técnica, tienes unos niveles, pero por ejemplo, entre Europa e Inglaterra están renegociando sus tratados de libre comercio, porque ya no, Inglaterra ya no forma parte de la Comunidad Europea. Entonces tienen que arreglar unos nuevos pactos para sus importaciones y exportaciones. En estos días el primer ministro británico ha estado diciendo que, bueno, pues él estaba peleando que le den un buen arreglo, porque pues que lo están tratando diferente a otros países con los que Europa está negociando. Entonces ha puesto como que él estuviera digamos, en una posición difícil, y eso ha hecho pensar que las negociaciones van a costar bastante, que no va a ser tan fácil llegar a un acuerdo, y la libra ha ido hacia abajo. Por otro lado, por ejemplo, el euro. En las noticias de los últimos tiempos han salido que su economía ha estado bien mala. Entonces, en estos días, que ya está en un nivel bien bajo, la gente está muy atenta a nuevos datos. ¿Qué está pasando? Si de pronto Alemania muestra señales de recuperación, ¿qué pasa con Italia? ¿Qué pasa con España? Obviamente el más importante hoy en día es Alemania. Alemania es prácticamente el 30% de toda la producción europea. Pero igual está España, Italia y los otros países que son más pequeños, pero son
igualmente importantes. El régimen tributario, perdón. El tributario, ¿por qué? Porque eso depende también para las reglas de juego para los inversionistas, sobre todo los inversionistas extranjeros. Ellos están pendientes de cómo los tratan, de cómo está el régimen tributario para ir a ciertos países a invertir. Entonces, eso es otro punto. Entonces, y aquí estoy poniendo, digamos, los más importantes, la mayoría de los más importantes, pero puede haber muchos más puntos a tener en cuenta. Ya para ver el análisis específico de una empresa, entonces ya la compañía específica, hay dos tipos de análisis. El primero es el cualitativo. El cualitativo, pues como su nombre lo dice, pues usted va a mirar las cualidades de la compañía, a qué se dedica, por ejemplo, pues primeramente, qué impacto externos puede tener, como por decir algo, qué tipo de negocio va a estar involucrado, si por ejemplo ha estado en situaciones de fraudes o algo similar, o algo nuevo, una patente, por ejemplo, si usted analiza Virgin, no recuerdo el nombre ahora, no sé, de pronto ustedes lo han visto, es en inglés, que tiene unas compañías de aviación y también tiene una empresa espacial. Entonces él está trabajando en este tema. En la últimas 2 semanas, esa empresa se ha disparado más o menos un 30%. Incluso hoy subió en solo un día 25%, aunque volvió y recogió. El día volvió y bajó al final del día. Pero digamos, ese tipo de cosas, en qué negocios está involucrado, pueden hacer que su precio varíe. O aquí puse fraudes similares, pero puede ser cosas buenas también, nuevos productos, como por ejemplo Tesla. Tesla ha estado trabajando en baterías que duren mucho más y que sean más livianas. Uno de los problemas de las baterías, de los carros eléctricos, es que las baterías pesan muchísimo por el material del cual están hechos. Tesla ha tenido una tecnología que, además de que pesan menos, no son las más livianas, pesan menos, pero sí tienen otra cosa, es que están durando mucho más las baterías de Tesla, aún duran mucho más, pero ya hay más compañías cada día que están sacando nuevas baterías, pero Tesla pues es como dicen el dicho en latino, que pega primero pega 2 veces, y eso es parte de lo que les ha pasado a ellos. Un análisis DOFA de debilidades, fortalezas, ¿cierto? Debilidades, fortalezas, oportunidades, ¿cierto? Ese tipo de análisis. Cultura corporativa, o sea, esto es clave. Por ejemplo, en años atrás, la cultura corporativa no era tan importante. No sé si ustedes hace menos de unos 3 meses en McDonald's, el presidente fue retirado por tener una relación sentimental con una empleada de McDonald's. Entonces son empresas que son muy delicadas en sus temas, relaciones entre los empleados, o por ejemplo la parte, ¿cómo se llama?, de la honestidad. Los tienen muy controlados, los hacen firmar muchas cosas porque anteriormente ha habido problemas y fraudes con compañías que, por ejemplo, Enron, no sé si alguno de ustedes la conoce, Enron, una empresa que tuvo problemas contables, y lo que pasaba era que los contadores del revisor fiscal, pues todos estaban de acuerdo y estaban firmando unos balances que no eran los reales y eran los que se estaban mandando al público, y cuando de repente, ¡pum!, la empresa se quebró. Entonces ese tipo de cosas es importante analizar. Por otra parte está el análisis cuantitativo, que ya viene cómo está la situación financiera, el balance en general, el PIG, el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de efectivo. Ustedes saben que una empresa puede tener un PIG con utilidad, pero si no tiene efectivo, es una empresa que está en riesgo. El cash is king, el dinero es rey, y eso es un principio básico. Si una empresa está ilíquida en un momento difícil, es una empresa que se puede quebrar fácilmente, así tenga un balance en general bueno o un PIG bueno. La situación patrimonial, cómo está con respecto también a las deudas que tiene. Si el patrimonio ya está muy pequeño, las deudas, por ejemplo, si es 90% deuda, 10% patrimonio, o cómo es esa composición, o si es 60% patrimonio, 40% deuda. Eso es un análisis que hay que ir viendo cuando uno está haciendo una compañía específica. Los múltiples ratios financieros, por ejemplo, el de rotación de inventario, el de ventas,
todos esos que ustedes conocen, analistas financieros que hacen, que otro, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Bueno, los ratios son las proporciones. Entonces, por ejemplo, ventas contra endeudamiento, ventas contra costo de ventas, ventas contra utilidad. O sea, todo ese tipo de ratios que tiene una compañía que se pueden analizar. Y que solvencia, rentabilidad, de crecimiento, cuánto ha venido creciendo en los últimos años, cómo es la historia de crecimiento, cómo es la historia de rentabilidad, si está generando utilidades o no, qué tal está el endeudamiento. Y por último, vamos a analizar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, el tema de el próximo webinar, vamos un poquito a tratar de aprovechar y les vamos a explicar cómo usar los informes económicos y cómo tenerlos en cuenta y para qué sirve. Entonces, por ejemplo, si estamos, por ejemplo, montados en alguna posición en el Standard & Poor's, entonces si van a salir informes económicos, ya sea informe de empleo, como les dije antes, el PIB, ¿cierto? O informe de la industria si está creciendo. Otro informe importante es la confianza del consumidor, que muchas veces baja la confianza del consumidor, y si la confianza del consumidor está baja, lo que va a pasar es que hay una alta probabilidad de que la economía baje su crecimiento porque pues, la gente no va a consumir. Eso es lo que pasa cuando la confianza del consumidor sale baja. Por ejemplo, aquí vas a tomar qué decisión ejecutar, si compras o vendes. Por ejemplo, el día de ayer, para hablarles de algo muy reciente, Apple estuvo diciendo que muy probablemente no iba a lograr sus expectativas de retorno dado el coronavirus en China. Claro, porque les tocó cerrar las tiendas, la gente no está comprando igual, entonces pues eso va a hacer que sus ventas sean menores y probablemente su objetivo en cuanto a retorno va a ser menor. Entonces el día de hoy la vendieron un poco, pero el mercado al final del día digamos que no la castigó tan duro pensando que lo que tienen el resto de países va a ser suficiente y digamos que lo que piensan es que China en un par de meses ya va a estar otra vez como estaba antes y va a recuperar, digamos, ese ritmo de ventas que tenía. Entonces, esos son el tipo de cosas que ustedes tendrían que tener en cuenta cuando tienen eso. Otro análisis importante es los tipos de tasa de interés, que por ejemplo, los bancos centrales hoy en día juegan un papel fundamental en el tema de tasas de interés. ¿Qué pasa? Si lo que les dije hace un momento, la Reserva Federal va a subir o bajar las tasas de interés, eso si las baja, eso significa estímulo para la economía, pero también puede significar que la economía viene mal. Entonces la gente puede pensar que a pesar de que bajen las tasas de interés, no va a ser suficiente. Entonces ya depende del análisis que tú tengas y las otras variables que tú tengas en cuenta, porque ahí ya entonces empiezas a ver el crecimiento, el empleo, ya empiezas a ver otras variables que tienes que unirlas y no puedes ver una sola variable independiente, porque si no de pronto pues vas a cometer un error en alguna de las decisiones. Esto puede tener efectos, los tipos de interés, como les dije, puede tener efectos en la producción, en el empleo, totalmente directo en la inversión. Por ejemplo, si las tasas de interés o si se espera que las tasas de interés bajen, tú puedes querer entrar a ese país, comprar la tasa que está, y por decir algo, si el tipo de interés está en 2%, y el Banco Central dice que va a empezar una política expansionista, que significa que las tasas de interés van a bajar, y entonces usted puede querer entrar a ese país, comprar los bonos de ese país y querer tenerlos porque las tasas de interés van a bajar, ya que el Banco Central va a bajar las tasas de interés. Bueno, hasta aquí el día de hoy, esta introducción al análisis fundamental. Les agradezco mucho por el tiempo invertido, espero que hayan entendido, que luego lo repasen con calma. Obviamente, pues es un brochazo rápido
para que puedan entenderlo y sepan de qué estamos hablando. Les agradezco mucho, gracias y que tengan buena noche.